Buen día a todos los que están escuchando en el día de hoy. Hemos tomado como tema el hostigamiento sexual en el empleo. Dado el movimiento Me Too de Estados Unidos, queríamos aclararle unos puntitos que aplican a Puerto Rico, pero voy a tratar de hacerlo que aplique a todos los Estados Unidos especialmente y quizás algunas escenas de Latinoamérica. El hostigamiento sexual, como se sabe, está rampando ahora en Estados Unidos por el movimiento de las artistas alegando que fueron hostigadas sexualmente para conseguir un trabajo o conseguir participar en alguna película. Sin embargo, hay una de las situaciones que me preocupa y es que justicia tardía no es justicia. ¿Qué puede lograrse con uno estar estableciendo en este momento que podemos o fuimos hostigadas o fueron hostigados, porque también el hombre puede ser hostigado sexualmente? Hay un caso en California bien interesante en el cual Michael Douglas, hijo, hizo una película relacionado con hostigamiento sexual a varones. Y en Puerto Rico, bajo el caso Afanador versus Roger Electric, se estableció que también puede establecerse hostigamiento sexual entre parejas del mismo sexo. Si voy muy rápido, me perdonan, pero eso es mi estilo, ir rápido. En términos generales, ¿por qué estamos discutiendo hostigamiento sexual? Es una parte de la unidad del curso de CEJUS 3035, Leyes Legales Especiales. Vamos a Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos dos leyes bien interesantes. Tenemos la ley 17 que trata del hostigamiento laboral en el empleo y tenemos también la ley 3 que protege a los estudiantes de hostigamiento sexual de otros estudiantes y de sus profesores. Muchos de los estudiantes, cuando hago mención a la ley 3, no la conocen. Sin embargo, vamos a discutir ambos aspectos de las leyes. Vamos a empezar con la ley 17. La ley 17 fue una ley que se creó en la década del 80, relacionada con quejas que presentaron las mujeres de que tenían problemas y situaciones de discrimen en el empleo en el aspecto sexual. Aclaro que muchas veces tenemos dificultades, no es lo mismo hostigamiento sexual que agresión sexual. Agresión sexual es en el ámbito criminal. Hostigamiento sexual ya es una relación entre dos personas que una seduce, solicita, pide favores sexuales y la otra recibe a cambio algún tipo de derecho laboral, aumento de sueldo, etc. No se puede justificar ese tipo de conducta realmente, por eso es que surge la ley. En Puerto Rico hay unos casos bien conocidos relacionados con ambiente laboral en el ámbito de hostigamiento, y uno de los que discutimos siempre en clase es el de Ruiz Delgado Sayas. Ese caso en particular establece que solamente un patrón de hostigamiento sexual puede configurar la norma o la conducta. Y le voy a explicar brevemente de qué se trata ese caso. Este fue un caso de que hubo un supervisado que le hacía acercamientos a su supervisora para que fueran al cine, ir a cenar, etc. Importante de esta conducta es que la persona no se siente cómoda con la invitación y ya se puede configurar el hostigamiento. Y en una no la dejó salir de un sitio donde ella estaba en el ambiente laboral y dice: ¿vas a ir conmigo al teatro o no vas a ir conmigo al teatro? Y allí el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó que ocurrió hostigamiento sexual en el ámbito laboral por razón de que la mujer se sentía intimidada con la conducta de su supervisado. A partir de esto, la ley ha ido evolucionando y han surgido varios casos. Increíblemente, cuando discuto el asunto con algunos patronos, podrían entender que si hay un caso de hostigamiento sexual, se puede despedir de inmediato al empleado. Yo lo que recomiendo en estos casos es, y lo dice la jurisprudencia, es que tengamos calma, se investiga, se cambian las personas del ambiente donde está ocurriendo la situación y posteriormente pues se toman las decisiones. Pero si el patrón no despide por hostigamiento sexual, tampoco va a tener dificultades a nivel judicial en términos de que hay casos que han determinado que si se viola alguna norma de la agencia puede ser, o de la institución, ¿verdad?, puede ser despedido. ¿Qué es lo que conlleva el hostigamiento sexual? Bueno, una querella. En ese caso, en Puerto Rico, la querella se puede tramitar a través del patrono, pero hay personas que deciden
radicarlo fuera del tribunal sin notificar, fuera de la institución sin notificar al patrón. Lo importante es que haya en el escenario laboral una normativa de qué ocurriría en casos de hostigamiento sexual. Y esa normativa es determinar de que hay un ambiente que protege a cualquier individuo, recuerde, hombre, mujer, lo protege de un ambiente hostil en el escenario laboral. Hay unas definiciones que no quiero complicarlo, pero que les van a ir conociendo a través de la presentación, que está el hostigamiento quid pro quo. Eso es que yo trato, o la persona trata, al individuo de manera tal de que si tú cedes a mi conducta, yo te otorgo algo a cambio. Ese hostigamiento es el que la mayoría de las artistas que se han quejado en Estados Unidos están alegando. O sea, que se sometieron a un patrón de toqueteo, posiblemente relaciones sexuales, que muchas no aclaran, y en México está pasando lo mismo, pero que ese tipo de hostigamiento lo toleraron posiblemente por conseguir algún rol en alguna película o algún evento. Está también el ambiente hostil. El ambiente hostil en el empleo es cuando las personas no están sometidas a unos patrones de conducta intimidante, de poca paz en el escenario laboral. Ojo, yo discuto con mis estudiantes en clase que aquí en Puerto Rico se acostumbra a hacer chistes colorados, ¿verdad? Los chistes estos de doble sentido. Si hay una persona que escucha ese chiste, esa persona puede sentirse intimidada, puede sentirse afectada y puede erradicar una querella porque se siente hostigada. Y miren, la conducta no es directa, es indirecta, pero está en el escenario, que a veces excedemos en la confianza y no sabemos que hay personas alrededor de nosotros. En cuanto al hostigamiento sexual, el patrón no tiene que atender la querella, inmediatamente se somete. La persona que somete la querella no está afectada ni puede ser sancionada por someter una querella contra su supervisor, que eso ocurre la mayoría de las veces, porque puede ser un compañero, pero la relación de supervisor-supervisado es más difícil. Y digamos que la querella no tuvo, en la investigación no se encontró nada, la persona que radica la querella tampoco va a ser sancionada por haber radicado una querella porque es su derecho. En cuanto a hostigamiento sexual, ¿qué se puede orientar para que se evite en el trabajo? Porque nuestra función es esa, la de orientar para evitar el hostigamiento sexual. Cualquier tipo de conducta no deseada, la persona inmediatamente va a decir, mira, esta conducta no me gustó, así que espero que no se repita. Si se repite nuevamente la conducta, usted tiene el derecho de someter una querella o una queja bajo esa situación de que no se sintió cómodo y posiblemente se sintió intimidado. Vamos a la ley 3. La ley 3 es la ley que establece que en el ambiente académico no debe ocurrir el hostigamiento sexual. Esa va, la relación estudiante-estudiante y estudiante-profesor. Hay un caso, lamentablemente en Puerto Rico, de la UPR de Aguadilla, UPR en español de Aguadilla, donde un estudiante se quejó de una conducta de un profesor que fue una conducta inquietante para él, y el tribunal determinó y validó la querella. Originalmente, dentro del proceso de la conducta, no se le encontró causa al profesor. Sin embargo, posteriormente el tribunal validó que sí había ocurrido hostigamiento sexual entre un estudiante y un profesor. ¿Cómo pueden darse estas situaciones? Pues, lamentablemente pudiera ocurrir que un profesor le ofrezca una buena nota a un estudiante por X conducta. Podría ocurrir. Y para eso ocurrió en Puerto Rico, se creó la ley 3. También puede ocurrir entre estudiantes en un salón de clases en el mismo grupo, estudiante-estudiante. El estudiante tiene el aval de presentar una querella relacionada con el hostigamiento sexual en la academia. Esto aplica a instituciones tecnológicas, aplica a escuelas, a colegios privados, o sea, todos los sistemas de enseñanza. Es como una ley 17 modificada. Realmente lo que se pretende es vigilar porque no ocurra un tipo de discrimen como este.
Tenemos un ejemplo de hostigamiento entre estudiantes en un mismo grupo, en una misma institución, de que, ok, si no sales conmigo, le voy a decir al profesor que tú te copiaste el trabajo de tal curso. Eso podría ser una forma de hostigar entre compañeros. No se han visto casos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico de ese tipo de hostigamiento. El único caso que se ha visto fue el que le mencioné de la Universidad de Puerto Rico. En ambos escenarios, Ley 17 y Ley 3, la institución está obligada a atender el caso, pero no está obligada a tomar acciones de despido o acciones de suspensión de los estudiantes o del profesor. En ambos casos, al patrono se le da el espacio para que haga una investigación. ¿Qué ocurre en Puerto Rico? Ante una querella de hostigamiento sexual, la mayoría de los patronos o despiden o solicitan que el individuo o la persona implicada renuncie. Y ahí es que se han visto los casos, por esas razones se han visto los casos en el Tribunal Supremo. Último caso que leímos está relacionado con un hostigamiento entre dos compañeros de trabajo, que uno de los compañeros le dio delante de la gente una nalgada a otra compañera de trabajo. Y no obstante hicieron una reclamación, hubo despido y el individuo alegó, era varón, que no tuvo la intención de provocar un hostigamiento. La respuesta del tribunal fue simple, no es solamente la conducta, es cómo la persona se siente ante esa conducta. Contra una nalgada a una compañera de trabajo, para mí, pues, más allá, falta denigra al individuo, denigra su condición como mujer y afecta el ámbito laboral. Y se validó su despido, no por la ley 54, sino que el patrono tenía unas normas estrictas de conducta en el área laboral. Por lo tanto, no fue claro el caso entre si procede el despido por ley 17 o si procedía por las normas de la institución, que fue gobierno en este caso. Recuerdo también a los estudiantes y a los que me están escuchando que la ley 54, la ley 17 aplica tanto a patrono privado como a gobierno de Puerto Rico. O sea, es una ley que cubre todos los ámbitos y hay a nivel federal la misma ley con otro, ¿verdad?, título que protege en el ámbito federal, porque aquí hay muchos empleados federales y el ámbito es bastante más estricto que el que tenemos en Puerto Rico. En esencia, ¿cuál es mi petición a mis queridos estudiantes? Lean la ley, esto es un resumen de lo que pueden encontrar, lo que necesito que conozcan, que hay dos leyes, ley 17 y ley 3, una protege el ámbito laboral y otra protege el ámbito educativo. Y que las leyes son bien similares en cuanto al curso a seguir en la presentación de la querella y los derechos y deberes del hostigado, igual que el presunto hostigador, ambos tienen una garantía de un debido proceso. Tengo estudiantes aquí en la audiencia, así que... ¿Por qué en Puerto Rico se tarda tanto un caso de hostigamiento? Muy buena pregunta. Esencialmente lo que estamos viendo es que la persona, que primero que en presentar la querella tarda, entonces el patrono tiene que hacer una investigación, pero debe tomar garantías, debe darle garantías a la persona que presenta la querella. Una de las garantías es que se cambia del escenario donde ocurrió el hostigamiento. Y la tardanza, pues, es por eso, porque garantizar el debido proceso de ley a ambos, al querellante y al querellado. Interesantemente, tenemos un caso bien sonado ahora, que va a vista preliminar, y había una discusión bien interesante entre si la mujer que presentó la querella de hostigamiento y fue transigida en el Tribunal Federal, es de ese caso que estamos, ¿verdad?, podía testificar públicamente, grabado, y la jueza determinó que no, que se iba a proteger el derecho de ella a testificar, y en ese momento las cámaras no iban a estar en el tribunal. Yo opino, y es opinión personal, que la Constitución establece publicidad en los casos criminales, pero esa publicidad era en la época que se hizo la Constitución, que no era por medios. O sea, yo entiendo, a mi juicio, que ni se debió permitir siquiera que se grabaran los casos en el tribunal hasta que ocurra una enmienda,
porque ya no son los medios, no es la gente que asiste al tribunal, es todo Puerto Rico que va a estar pendiente. Yo al caso le estoy dando seguimiento a través de los medios. Pero esencialmente, y a lo que usted pregunta, a la ley, a la justicia se le visualiza como una mujer con los ojos tapados, ¿verdad? Y entonces, pues, hay desigualdades que las reconocemos, pero lo que tratan las leyes son iguales para todos, y uno de los elementos indispensables entre el proceso del derecho que le cobija a todos los seres humanos. Si ocurre o no ocurre, pues aquí cuare, pero cada cual tiene una experiencia distinta. Bueno, tenemos quid pro quo, que esto es que el profesor le ofrece al estudiante, digamos un ejemplo, una nota, y porque salga con la estudiante. Eso es uno de los ejemplos. Tenemos ambiente hostil, que dentro del ambiente, o lo que se me es un ambiente hostil, del salón de clases, hay una conducta tal que el estudiante no se siente cómodo con los chistes, con los ay qué bien te ves, con los buenos días, mirándola de arriba abajo, ¿verdad? Ese ambiente hostil. Ahí no ha habido ningún tipo de comunicación. Ahí ha habido lenguaje posiblemente no verbal, pero que la estudiante o el estudiante se siente intimidado. También tenemos la conducta de que, bueno, para pasarme el curso tienes que salir conmigo. Pero también tenemos el estudiante que puede hostigar al profesor, ¿no? O sea, que pueden dar esa vertiente. ¿Qué pasa? Una de las dudas que tendría es a quién recurrir. Dentro de cada institución se establece quién es la persona que los estudiantes deben presentar la querella. En el caso de empleados, a la Oficina de Recursos Humanos. En la mayoría, en todos los escenarios laborales que he investigado. En el caso de los estudiantes, podría ser el decano de estudiantes o un equivalente que podría ser un procurador, etcétera. Pero lo importante de esto es que está abierto el canal donde se pueda radicar la querella y que cobija una protección. ¿Qué se puede hacer? Una duda que podrían tener, ¿qué se puede hacer con un estudiante que se siente hostigado en la sala de clases? Primero, sacarlo del salón y buscarle una opción en lo que se investiga. Recuerden que este es un delito un delito es una acción, una conducta que puede estar implicado, un discrimen por condición sexual. El hostigamiento puede darse, como ahora estamos en la política de igualdad de género, puede darse entre ambos sexos, y puede ser como, o sea que hay situaciones que se manejan dentro de la sala de clases que van a trascender a toda la academia. ¿Contesté la pregunta? ¿Qué los estudiantes no deben hacer para evitar? Son muchas cosas, pero ¿qué pasa? Mira, una de las discusiones que yo tengo con mis estudiantes es que se pasan hablando de qué palabras fuertes, que serían soeces, la utilizan como muletilla para comunicarse. Y hay que tener, no las podemos decir aquí porque pues quedamos pintados, pero en términos de los chistes de doble sentido. O decirle a una joven, diablo, si te pones la falda más corta se te va a ver el Made in Japan, ¿verdad? Pues ese tipo de conducta debe evitarse. Todo comentario que sea lesivo a la condición como persona, porque no podemos hablar como sexo, como persona. Cualquier tipo de cuestionamiento que se tenga de un profesor hacia un estudiante, oiga, qué bien usted se ve hoy, y que sea ese estudiante en particular, porque se le dice, acostumbra a decirle a toda la estudiante, pero si la estudiante se siente amenazada. Yo tuve un caso bien interesante, el estudiante solamente visitó una vez la oficina, una sola vez, y de momento presentó una querella, indicando que el profesor la miraba de forma insistente hacia el busto. El profesor, por cierto, lo negó, ¿verdad? Y entramos incluso posteriormente la estudiante se presentó a la institución con sus padres. Cuando me consultan, pues mira, hay que investigar todos los eventos y todo, y la institución no tiene que despedir al empleado, pero tampoco esto es una causa de acción para demanda, porque también tenemos que ser claros. Aquí tenemos que ver los dos puntos. Y entonces se encontró, cuando la institución esperamos que hiciera la investigación, no encontró causa. Para el efecto, lo que hizo fue que se cambió al estudiante inmediatamente de la sala de clases, etc. Los clientes no se fueron muy satisfechos, pero realmente no creo que ningún abogado haya cogido el caso como un caso para demandar, porque fue atendido inmediatamente y no se encontró causa. Y fue un solo evento, la primera vez que visitó el salón de clase.
Así que tenemos que tener mucho cuidado. Incluso yo hablo especialmente con los varones, y me perdonan porque es opinión personal. Yo hablo con los varones y les digo, cuidado cómo usted atiende a un estudiante. Si es posible públicamente, etcétera, porque pueden ocurrir situaciones que se malinterpreten y la persona puede verse afectada en su escenario laboral. Eso es una realidad. ¿Alguna otra pregunta? Pues no habiendo preguntas, parece que hablé claro. Cualquier duda, estamos por internet, se pueden comunicar conmigo, mis estudiantes del curso, que la idea es que empezamos a crear conciencia de las leyes, las conozcan y después podamos participar una vez lean la ley, que es cortita, y podamos entender cuáles son los procesos a los que tenemos que someternos. Así que tengan buen día.